buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. En el episodio de hoy, vamos a hablar de un tema un poco especial porque también es un episodio especial, porque hoy es el episodio número 100. Y quería hablar de algo que fuera muy significativo para el yoga. Y el tema que he elegido es cómo la meditación nos conecta con nuestra verdadera esencia. Parece que es algo abstracto, incluso un poco cliché, pero es uno de los fines últimos de la práctica de yoga. De todo lo que hacemos en yoga, todas las técnicas, todas las herramientas, todo eso nos va preparando para esa parte más meditativa, más profunda, que nos lleva al final a esa conexión con nosotros mismos, con nuestra esencia, con lo que somos en realidad si nos quitamos todas las capas. Y que es al final la búsqueda que de una manera u otra estamos en este mundillo, estamos teniendo, ¿no? Esa búsqueda personal de crecimiento, de profundización, de despertar de alguna manera. Así que ese va a ser el tema de hoy. Pero antes de empezar te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online en la que te enseño a tener una práctica personal de yoga adaptada a tus necesidades, con una guía clara y, lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi, con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Por ejemplo, este mes tenemos un taller que va a ser muy útil porque que levante la mano a quien no le duele nunca la espalda. Pues precisamente vamos a hablar de eso, de cómo tener una espalda sana, y además este taller está vinculado a un programa completo que está también disponible en la escuela sobre espalda sana. Así que nada, puedes suscribirte a la escuela y disfrutar de este taller, de todos los talleres anteriores, de las clases semanales, las meditaciones, el club de lectura, todo lo que tenemos disponible en la escuela online en Yogate. Y vamos a comenzar con el tema porque, como te adelantaba, es un poco especial. Voy a empezar contándote una historia que puede tener muchos nombres porque se repite muchísimo. La he escuchado muchas veces, la he sentido yo también en algún momento. Quizá al principio cuando yo empezaba, os he contado alguna vez que yo empecé a practicar yoga porque tenía estrés y ansiedad, pero todo eso tenía un trasfondo. El tener estrés o ansiedad tiene un porqué. En cada uno pues tiene un porqué diferente y este se repite muchísimo. Os voy a contar la historia de una alumna que me dijo en una ocasión, en la mentoría, en un momento en el que hablábamos ella y yo, me decía que siempre iba corriendo, que cumplía todo lo que se suponía que tenía que cumplir, todas las expectativas, tanto en el trabajo como a nivel personal. Era una persona con aparente éxito, le iba bien económicamente, le iba bien a nivel social, tenía su pareja, tenía todo lo que se supone que cumple, ¿no? Toda esa lista social de requerimientos para tener una vida exitosa. Y iba siguiendo, me decía, es que yo toda la vida he seguido como ese guión, ¿no? Ese guión de vida que nos ponen desde fuera sobre todo y al final lo asumimos como nuestro, que estudias, luego encuentras un trabajo, que si encuentras pareja, te compras tu casa, este guión, ¿no? Que es establecido socialmente sobre cómo deben ser las cosas. Pero luego me decía, todo esto se cumple, pero me queda ahí una sensación como que esto no me representa. Siento ahí como no sé, es como que me he olvidado de mí misma, ¿no? De quizá qué era lo que yo quería realmente. Estoy cumpliendo lo que quiere todo el mundo, pero no lo que... Hay algo ahí, ¿no? que me pide el cuerpo y no sé muy bien qué es. Hay como una parte, claro, ya estaba en este mundillo del yoga, ella ya había también hecho algunas otras cosas y claro, ya hablaba con otras palabras, ¿no? Y era como que se sentía desconectada. Al final era como, no sé quién soy yo realmente. He ido cumpliendo expectativas, he ido cumpliendo el guión que me han ido imponiendo, pero hay una parte de mí que siento que no sé, que no conozco.
Bueno, pues esa es un poco esa búsqueda de la que te hablaba al principio. Esa búsqueda que nos pone a todos en algún momento de nuestra vida, la vida nos la pone delante, y hay quien acepta el reto y hay quien dice, bueno, esto es una tontería, ¿no? Esto también lo he oído yo muchas veces. ¿Cómo no voy a saber quién soy yo? Pues yo soy tal, y hago esto, y hago lo otro, ¿no? Y me dicen todas las etiquetas. Esas etiquetas no dejan de ser parte de ese guión externo, son etiquetas externas e internas que nos ponemos todos, pero eso no somos nosotros, eso son cosas que hacemos, roles que hemos asumido, pero ¿quién soy yo realmente? ¿Qué anhelo realmente en el fondo? Si yo quito todas esas capas, ¿qué hay ahí? ¿No? Esa es la pregunta más profunda. ¿Y quién se atreve a aceptar el reto de indagar ahí, que no es fácil y por eso no todo el mundo lo hace? Pues encuentra que necesita un camino de acceso a ir quitando esas capas para ir encontrándose consigo mismo, con su verdadera esencia. ¿Quién soy yo si me quito todas las capas, todas las etiquetas, todas las expectativas? Bueno, pues como os adelantaba en el título y en la introducción, la meditación es una gran herramienta, es como un puente que nos conecta. Por eso cuando hacemos yoga, cuando hacemos meditación, sentimos esa conexión. A veces no sabemos ni ponerle palabras, no sabemos muy bien decir qué ha sido, ¿no? Y con qué estaba yo conectando, porque vamos poquito a poco y vamos redescubriéndonos y redescubriendo esa sensación de llegar a ese punto, ¿no? La verdad es que no es fácil y yo entiendo a la gente que tampoco quiere meterse, porque esto es un poco berenjenal, ¿no? Esto es encontrarte con tus miedos, con tu vulnerabilidad y darte cuenta que hasta cierto punto has estado, entre comillas, equivocado, ¿no? Has estado siguiendo ese guión de vida a pies juntillas sin plantearte nada o planteándote algunas cosas y otras no, pero has estado mirando hacia afuera. Al final, el viaje no es hacia afuera. La búsqueda no es hacia afuera, la búsqueda es hacia adentro, el camino es hacia adentro. Como decía, a ir quitando capas, etiquetas, expectativas, que algunas están muy hondamente caladas dentro de nosotros y las reconocemos como nuestras realmente hasta que vamos trabajándolo y vamos viendo que realmente no son nuestras, son impuestas. En esta sociedad pues, se nos empuja sobre todo a producir, a rendir, a estar siempre haciendo algo, también a estar disponibles. Daos cuenta ahora, con el móvil tenemos que estar siempre disponibles. Hay obligaciones, constantemente nos comparamos. Bueno, es un poco caos, pero es todo el rato hacia afuera. Es todo el rato estar nosotros hacia afuera, observando, escuchando, atendiendo, sobre todo ocupándonos de cosas que no somos nosotros mismos. Y ahí pues es fácil perder esa brújula interna que debería de guiarnos, que cuando somos pequeñitos la tenemos clara, pero que vamos perdiendo poco a poco, según vamos creciendo, vamos entrando en la sociedad, asumiendo roles y según vamos creciendo también y nos vamos haciendo responsables de ciertas cosas o incluso de otras personas. Y en ese mundo es cuando nos empezamos a desconectar, en este camino, como vamos poquito a poco es como no nos damos cuenta, pero nos desconectamos de lo más valioso que tenemos, que es nuestro propio ser, nosotros mismos. Y el resultado son ansiedad, estrés, o sea, esto no dejan de ser síntomas, no son la raíz es otra cosa, es este vacío interno que encontramos por no estar hacia adentro, por no estar conectados. Y ahí entra este comentario que me hacía la alumna, que era no sé muy bien el qué, pero siento que algo aquí no acaba de encajar, algo me está faltando y obviamente no es nada externo porque tengo todo lo que se podría pedir. Hombre, siempre podemos pedir más, ¿no? Pero realmente ya no necesitaba. Tenía su casa, tenía su coche, viajaba, hacía una vida pues muy buena. Ella no tenía necesidad de encontrar algo fuera. Claro, era hacia adentro donde tenía que ir. Y como os decía, esto es uno de los objetivos cuando practicamos yoga. De hecho,
si nos vamos a los Yoga Sutras de Patanjali y cogemos el segundo Yoga Sutra, nos dice que el yoga es el fin de las fluctuaciones de la mente. O sea, el estado de yoga, el yoga significa unión, y el estado de unión sucede cuando la mente se calma, cuando deja de fluctuar. Cuando la mente en vez de estar hacia afuera, hacia todo ese ruido externo, y se va yendo hacia adentro, esto es como un camino hacia adentro. Imagínate que vas entrando en una cueva, bueno, pues hacia adentro. Y vas adentrándote, vas quitándote el ruido externo. Vas quitándote también el ruido interno, que es esa voz interna que tenemos nuestra mente todo el rato hablando, parloteando, recordando o adelantándose en el futuro con los quehaceres. Y vamos quitando capas, ¿vale? Vamos profundizando, seguimos en esa cueva caminando hacia adentro. Vamos quitándonos esas etiquetas de quién soy yo, esos roles que todos los días desempeñamos, de alguna manera los actuamos, ¿no? Es parte de nuestro ego, que es necesario, pero bueno, tenemos que tener claro que no nos define. Y ahí vamos entrando en otro silencio, en esa conexión, donde nos encontramos con nuestra verdadera esencia. Y nos damos cuenta de, bueno, que siempre ha estado ahí, solo que nos hemos desconectado, se nos ha olvidado de alguna manera. Está cubierta por capas. Y esas capas a veces son incómodas y son algunos de los obstáculos que nos encontramos en este camino. Pues pueden ser distracciones que nos ayudan a sentirnos mejor, entre comillas, momentáneamente. Pues, por ejemplo, lo que hemos hablado muchas veces de las redes sociales, los me gusta, con esos chutes de dopamina que momentáneamente nos hacen sentir bien, pero que al final no deja de ser una distracción que nos esclaviza de alguna forma. Nos encontramos también con nuestros miedos, con nuestras heridas, con expectativas no satisfechas, en fin, empezamos a encontrarnos con cosas que han calado ahí también muy profundo. Y la meditación lo que nos ayuda es ir traspasando esas capas, ir ahondando, ir caminando esa cueva que nos lleva hacia adentro. Y está al alcance de cualquiera. A veces decimos, bueno, eso es que es muy difícil. Todo se entrena, siempre digo, todo se entrena. Igual que cuando vamos al gimnasio el primer día no sabemos para qué funcionan la mitad de las máquinas, ni podemos levantar apenas peso. Bueno, según vamos entrenando, vamos familiarizándonos con la técnica que se utiliza en cada una, vamos fortaleciendo nuestros músculos, cada vez vamos levantando más peso. Bueno, pues de la misma manera, meditar se aprende y meditar se entrena. Y es una práctica súper útil porque, de nuevo, nos lleva a lo más importante, a lo más valioso que tenemos, que es a conectar con nosotros mismos, a cruzar este puente que va desde lo externo hacia lo interno, a pasar esa cuevecita, si seguimos con el mismo símil, que nos va llevando desde el ruido externo, que es donde solemos estar y pasar la mayor parte del tiempo, hacia la esencia, hacia nosotros mismos. Hacia ir quitando capas, que la mente también se vaya calmando y conectar con eso que realmente somos. Y ahí es donde ese vacío, ese algo que nos falta, que decía mi alumna, que no sabía muy bien, pero era como que se había olvidado de sí misma, es como que había una parte de sí que necesitaba encontrarse, ¿no? La típica frase de necesito encontrarme a mí mismo, ¿no? La gente pues se ha empleado muchísimo, se ha dicho mucho en pelis, en muchísimos sitios, ¿no? Trata de esto precisamente. Y no hace falta viajar por el mundo, porque bueno, pues puede estar bien y nos puede ayudar, pero no hace falta, el viaje es hacia adentro, una vez más. Entonces tampoco se trata la meditación de poner la mente en blanco, que esto es una cosa que me dicen muchísimo, es que yo no sé poner la mente en blanco, yo no sé parar de pensar, ¿no? Frases también que se han dicho mucho y que no son ciertas. No se trata de esto, esos son mitos, frases que en algún momento se han dicho y se han tomado como ciertas. La mente no puede parar de pensar, está programada para eso, es su misión, entonces no puede dejar de hacerlo. Lo que hacemos cuando meditamos es reconocer todas esas capas, reconocer todo lo que nos pasa, lo que pasa en nuestra mente, lo que nos pasa a nivel emocional, todas esas capas que hemos dicho, reconocemos nuestras etiquetas, nuestras expectativas, reconocemos que hemos estado siguiendo ese guión y descubrimos que todo eso pues son cosas que hemos ido adquiriendo de fuera, pero que no son nuestra esencia, que eso no somos nosotros, no nos podemos definir
por nada de eso. No somos ni nuestra agenda, ni nuestra profesión, ni nuestros pensamientos, no somos nuestras emociones. Es algo mucho más profundo. Nosotros somos los que observamos todo eso desde una posición mucho más profunda, como te decía. Nosotros no estamos definidos por todo eso. Cuando empezamos a quitar las capas, es difícil de explicar a veces con palabras, pero cuando empezamos a quitar las capas y empezamos a experimentarlo y lo podemos sentir, ahí dices, esto sí soy yo. Además lo tienes clarísimo. Y cuando conectas con esa esencia, desde ahí cambia la manera en la que estás en el mundo, en cómo te relacionas, en cómo interpretas las cosas que vienen de fuera, tanto en las relaciones personales como laborales, en la vida en general. Porque claro, lo de fuera no cambia. Lo de fuera siguen siendo, pues siguen estando las mismas quehaceres, las mismas tareas, los mismos retos, las mismas expectativas, pero tú tienes otra perspectiva, ya no estás fuera, ya estás reaccionando desde dentro, desde otro lugar, con más calma, con mucha más claridad, más centrado y de una manera mucho más auténtica. Entonces empezamos a funcionar de otra forma, mucho más alineado con nosotros mismos. La vida empieza a tener mucho más sentido y si hay algo que no tiene sentido, pues nos damos cuenta de que eso pues quizá debemos de modificarlo, cambiarlo o dejarlo. Y todo esto que te estoy contando es solamente meditando, tomándonos un rato al día para practicar la meditación. Y hay veces, y esto quería compartirlo porque a veces no nos lo planteamos así, hay veces que decimos, es que no tengo tiempo, yo tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Y hay que pensar que la meditación no te quita tiempo, la meditación te devuelve tiempo. Primero porque te conecta contigo mismo, es como ponerlo todo en orden. Desde ahí ya gestionas las cosas de otra forma muy distinta. Y el estrés, entre otras cosas, baja mucho. Pero además es que aprender a meditar y tener la práctica de meditar, es como que los segundos se hacen más grandes. Es como que todo dura más porque estás más presente en el día a día. No estás con la cabeza en otras cosas. Cuando estamos con la cabeza en otras cosas, no estamos conectados con nosotros, no estamos presentes, los días se pasan volando, las semanas se pasan volando. Pero cuando tú estás conectado contigo mismo, estás más presente en el día a día, el tiempo se dilata. Y el tiempo al final es el mismo, ¿no? Pero es desde dónde estamos. Así que la meditación realmente es un regalo. Y lo bonito de esto es que no tienes que ser hierbas, ni especialmente espiritual, ni practicar nada raro. Simplemente, pues, hacer esta técnica. Una técnica que puede hacer todo el mundo, que solamente requiere de ti, pues, un tiempo, sentarte y hacer una técnica concreta que se aprende, que todo el mundo puede aprender, sea cual sea su condición, su religión. Es muy inclusiva, de hecho, y que no es difícil, simplemente, pues como cualquier otra cosa, se tiene que aprender y se tiene que practicar, dedicarle un ratito diario, pues igual que todos los días comemos, nos duchamos, nos lavamos los dientes, no sé, hay ciertas cosas que hemos asumido que todos los días se hacen, pues igualmente todos los días le podemos dedicar este ratito porque la recompensa va a ser enorme. Así que mi invitación, como siempre, es a que lo pruebes, a que practiques. Si no sabes todavía, nosotros en Yogate te podemos enseñar, acompañarte en este camino, tanto en la suscripción mensual a la escuela, en el que semana a semana vamos trabajando juntos, como en el curso de meditación Mente en Calma, Mente Feliz, en el que te enseño a meditar por tu cuenta para que puedas hacerlo en el día a día, o también en la mentoría Samadhi, donde aparte de la meditación aprendemos todas las técnicas de yoga y pues tenemos una práctica completa también de manera mucho más autónoma. Así que recuerda, no tienes que buscar fuera, el viaje es hacia adentro y ahí es donde vas a encontrar eso que te falta, ese algo que no sabes ponerle nombre, que estás buscando, esa claridad cuando tenemos muchas dudas, estamos muy obcecados, nuestra mente está dispersa, todo eso es falta de conexión. Necesitamos esa claridad que nos da el estar enfocados hacia adentro. Cuando sentimos, desde la herida, ¿no? Cuando
vivimos desde esa herida, desde no somos suficientes, ¿no? O me siento... Bueno, hay muchas heridas, ¿no? Otro día podemos hablar de ellas. Bueno, pues el conectar con tu esencia te va a demostrar que tú ya eres un ser completo en sí mismo, que eres suficiente, que no necesitas nada más, solo necesitabas conectar contigo mismo. Desde ahí sentimos esa plenitud, es como un volver a casa, así que si te apetece podemos recorrer este camino juntos. Y lo dejamos hoy por hoy porque me he alargado un poquito, se nota que este tema me gusta. Te agradezco mucho que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo. Me encantará que me dejes un comentario en Spotify o en YouTube o en nuestro canal de Telegram. Y sobre todo muchas gracias por unirte a la escuela online en enyogate.com, porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que pueda seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.